Mesías, mi Salvador, Ruach HaKodesh, espero en ti, Ruach HaKodesh, espero en ti, por el fuego de tu Ruach HaKodesh, aleluya. Aleluya. Amado Ruach HaKodesh, aquí estamos celebrando esta festividad de Shavuot y vamos a compartir las buenas nuevas de salvación. Vamos a glorificarte una vez más. Vamos a exaltar tu nombre, Padre. Vamos a exaltar tu nombre, Hijo. Vamos a exaltarte, Ruach HaKodesh. Aleluya. No hay Elohim como tú. Ni Kamoja de viva Adonai. El Kedosh, el Kadosh. Oh, el Kadosh Baruch. Llevaré a Adonai Yahweh Bezmereja. Baruch el Kedosh. Malchuto Leolam Baruch. Ruach HaKodesh. Oh, llénanos con tu amor, con tu luz. Ah, con el fuego de tu Ruach HaKodesh. Con el fuego. Llénanos con el fuego. Toda gloria, todo poder sea a ti. Aleluya. Toda gloria, todo poder sea oh, bendito eres tú. Bendito eres tú. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias por tu presencia en nuestro medio. Alaba su nombre, iglesia. Dirige tu alabanza al Señor. La profecía decía que iba a sufrir y regresar de la muerte después de 3 días. Cree en mí, Pedro, y la fuerza del Espíritu Santo te será dada. Juan, vuelvan a Jerusalén y esperen. Solo entonces estarán listos para comunicar la palabra. Haz esto por mí, Pedro, y un día morirás por mí. ¿Estás listo para hacer eso? Yo estoy.
vayan por el mundo, comuniquen el Evangelio a toda la creación. Aleluya. Bendito sea. Hasamea John Shabu. Ya, Hasamea Shabu. Aunque esto es un yo, un día, todo y bueno, hermoso. Aleluya. Me están corriendo ya. Que no me deja el paso. Aleluya. Bueno, amados, yo estaba deleitándome, mirando todas las cosas que han acontecido y solamente puedo dar cabo a Elohim. Vamos a continuar esta abodá de Shavuot, recordando el verdadero sentido
de Shavuot, que lo encontramos en Levíticos capítulo 23. Aleluya. Levíticos capítulo 23 dice, versos 15 y 16, esto es Shavuot, conocido también como Pentecostés, solo que las comunidades cristianas, muchos ignoran el verdadero sentido del Pentecostés, y es la fiesta de Shavuot, y es el día 50, porque en el griego Pentecostés traduce quincuagésimo, que es 50, pero más adelante vamos a ver esto. Ahora vamos a ver la base y fundamento de esta festividad. Y contarán 7 semanas completas desde el día posterior al primer día de Pesaj. Es decir, Primer día después del día de reposo. Sí, pero lo que pasa es que Pesaj también es un día de reposo, ¿no? Pero es de reposo semanal, es lo que quiere decir mi esposa. Es decir, desde el día en que ofrezcan la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta la mañana del 7º Shabbat. Entonces presentarán la ofrenda de harina de trigo nuevo a Yohei Bajel. Por eso es que dice del 7º Shabbat, porque son Shabbat completos, semanal. ¿Ve? Y es que se empezó el conteo, ciertamente obvio después de la fiesta de Pesaj, pero estaba haciendo referencia al Shabbat semanal. Por esa razón que después del Shabbat semanal, que es lo que cae el día domingo, o en hebreo es Yom Rishon. En el hebreo, la semana no tiene nombre como lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el calendario gregoriano, sino que se cuenta por números. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. De manera que el único día que tiene nombre es el Shabbat, 7º día. Amén. Aleluya. Bueno, amados, llegó la fiesta de Shavuot. Esta es la segunda parte titulada La Promesa. ¿Y por qué la promesa? Bueno, los que vieron el video que le pusimos desde el principio, ahí podemos ver que el Mesías y Yahushua se reunió con sus discípulos antes de ascender a los Ashamay en ese mismo lugar. Dice que les prometió y les dijo que no se fueran de Jerusalén, que no fueran a ningún lado todavía, que estuvieran en Jerusalén hasta que pasara algo. ¿Qué es lo que habría de pasar? El Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim, del cual Mashiach rogaría al Padre, intercedería por ellos y por nosotros como Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec, vendría y nos llenaría, tanto a ellos como a nosotros, de su poder, de su presencia, para recordarnos todas las cosas y enseñarnos todas las cosas que Mashiach dijo e hizo. Y esto se cumplió no cualquier día, se cumplió un día como hoy, en el cual estaban celebrando el conteo de Omer, el cumplimiento día 50, y estaban reunidos porque hoy es un día elevado, un día Kadosh, es un Shabbat, un Shabbatón. Y es por eso que hoy, aunque no es un Shabbat semanal, es un Shabbatón en el cual no se trabaja, no se compra, no se vende, no se hace negocios.
Y estamos contentos con Elohim por eso. Nosotros amamos la fiesta de Yahweh. Y aquí estamos. Entonces, hubo una promesa dada a los Sheliach, a los discípulos. Así que, amados, yo les ruego que busquen conmigo las Escrituras y veamos esta historia tan deslumbrante, asombrosa. En el primer estudio de la entrega de Shavuot, lo vimos ayer, podemos ver cómo se manifestó el Todopoderoso en el monte Sinaí, y allí fue cuando se entregó la Torá, allí fue cuando se inició, se estableció la Kahal de Yohel Bajei de Mashiach, la Eclesia, que en griego es Eclesia, que quiere decir congregación, y una congregación es un pueblo, una congregación es una nación, una congregación no es un edificio donde se reúnen 400, 100, 20 o 15 personas. Una congregación es Israel, la Kahal. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora yo les invito a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del 1 al 47. Vamos a leer el capítulo completo, porque se trata de escuchar la voz de Elohim, del Ruach HaKodesh, ver los hechos maravillosos y glorifiquemos a nuestro Creador. Ok, Hechos capítulo 2 dice: habiendo cumplido los días de Shavuot, cuando todos estaban unánimes juntos. Es impresionante porque hay algunos que creen la congregación, la iglesia, no tuvieron que guardar las leyes o las fiestas, mandamientos de Elohim, porque dicen que Cristo vino a abolirla. Y aquí el Brit Hadashah, mal conocido como Nuevo Testamento, está revelando que los discípulos continuaron guardando las fiestas de Yahweh que aparecen en Levítico 23. Estaban en el día 50 del conteo del Omer. No estaban celebrando cualquier fiesta, ni estaban reunidos por reunirse. No, señoras y señores. Pues vamos a leer el versículo 1. Y habiendo cumplido los días de Shavuot, habiendo cumplido los días. ¿Cuáles son los días? Los que leímos en Levítico 23. Contarán 49 días y el día 50 será gran fiesta, convocación, y celebrarán la fiesta de Shavuot, el día 50. Pero había un conteo, y a ese conteo se le llama el conteo del Omer. No es que porque cayó sábado o Shabbat o porque cayó domingo. No. Hay un conteo. Contarán 7 semanas completas o 49 días. Y al día siguiente, 49, el día 50, el Shavuot. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Entonces, los discípulos guardaban los mandamientos. No es que porque vino la gracia y que ya no hay que guardar los mandamientos, que después más de eso vamos a hablar. Pero vamos a empezar por ahí. Así que, shalom, paz y bendiciones. Una vez más, somos tus hermanos en la fe de Yahushua HaMashiach, Yahudilio y Kerlin Ben Levi. Amén. Ahora bien,
Verso 2. Vino de repente del cielo de Chamaí un estruendo como de un viento toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas que se dividían como fuego, pasándose sobre cada uno de ellos. Bueno, cuando habla aquí de lenguas de fuego, no está hablando de una lengua como la que tenemos nosotros para poder emitir sonido y hablar. Estamos hablando del fuego. O sea, cuando uno prende fuego, hay una llamita así que, bueno, algo así se asentó sobre las cabezas de todos ellos, porque venía del cielo. Esto es el Ruach HaKodesh. Elohim Todopoderoso dice que Él es fuego. Y así lo vieron los profetas Ezequiel y todos, Juan, Johanna, todos. ¿Ve? Y que de su faz corre un río de fuego. Y dice la Escritura, y Él es quien convierte a sus ministros en llamas de fuego. O sea, el fuego es lo que purifica. Y lo que purifica el oro. Juan el Bautista, Johanna la Tevilá, decía, yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Ruach HaKodesh y fuego. Y ese es Yeshua. Ahora bien, vino de repente de Chamaí un estruendo como de un viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento impetuoso. Esto me recuerda directamente a la manifestación divina que hubo en el monte Sinaí cuando se dio la Torá. Dice que hubo un viento, un impetuoso. La voz de Elohim se escuchaba como trueno, impetuoso. El monte se estremecía. Dice que salía humo y había un fuego arriba, es tremendo, y las trompetas sonaban que cada vez más fuerte. Era algo impresionante. Ahora bien, 3. Disculpen, el 2 al final. Impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas que se dividía como fuego, pasándose sobre cada uno de ellos, posándose sobre cada uno de ellos. Aquí podemos ver la palabra casa. ¿Ve? Porque ellos estaban reunidos en el nombre de Mashiach, Yeshua, celebrando la fiesta de Shavuot. Ellos no estaban en el templo. Ellos estaban en Jerusalén, pero en una casa, en un aposento alto, celebrando la festividad de Shavuot. En una casa. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según lo que el Ruach les daba que hablaran. Se hospedaban entonces en Jerusalén hombres y adoradores y temerosos de Elohim de todas las naciones bajo los Chamaín, y al escucharse tan fuerte estruendo, el pueblo se juntó y estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos maravillados y admirados, diciendo unos a otros, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en las regiones del Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Misraín, Egipto,
y en las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, tanto Yahudín como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. No se necesita un intérprete o interpretación para entender que estaban hablando lenguas actuales de cada una de las naciones representadas en estos hombres y mujeres ese día en Jerusalén. Y si eran lenguas que conocemos de naciones, ¿por qué razón ahora hay denominaciones que se hacen llamar pentecostales y su doctrina fundamental es un tarareo y una jerigonza que no es ninguna lengua de ninguna nación? Y siempre repiten las mismas frasecitas. ¡Ay, Samaya, Maya! ¡Arracata aquí a Sama! ¡Y racata, quítame la bazooka, Rambo! Siempre es lo mismo. ¿Qué es eso? No, que en aquel día no estaban hablando las locuras que posiblemente sean lenguas de demonios burlándose del Creador, a lo que realmente estuvieron hablando los discípulos y todos los que fueron llenos por el Ruach HaKodesh para transformación y poder de su propia vida y de los que estaban a su alrededor. Porque hablaban lengua de las naciones ahí presentes. Y por eso los entendían. Por esa razón, ellos temieron a Elohim y fueron transformados de tal manera que la cobardía de Pedro, que un día tuvo y negó al Mesías 3 veces, se convirtió en un arma letal, poderosa, de parte de Elohim, y ganó por cada negación al Mesías 1000 almas, 3000 en total. Y cuenta la historia del hecho que algunos burladores, como siempre hay burladores, que se creen religiosos pero no tienen el Ruach de Elohim, decían: están ebrios, están borrachos. Y Pedro se paró y le dijo: hermanos, son las 9 de la mañana, no es posible que estos hombres estén borrachos. Esto es lo profetizado por el profeta Joel, que después de aquellos días, dice Elohim, derramaré de mi Ruach sobre mis siervos y siervas, y hablarán en otras lenguas, y profetizarán, y tendrán sueños y visiones. Y ese es el cumplimiento, el inicio del cumplimiento hasta hoy día, pero no en cualquier creyente, sino en aquellos que han sido llamados, escogidos y elegidos. Esto no se trata que vayas a una iglesia pentecostal y te digan: habla lengua, y la persona que está diciéndote esto, más el que está tratando de hablar jerigonza, cometen adulterio, hacen fraude y 1000 cosas, son chismosos, y sobre todo que no guardan la Torá, los mandamientos de Elohim. ¿Cómo creen que el Ruach de Elohim va a venir y va a ser morada en un cuerpo que come carne de cerdo, que come camarones, que son las cucarachas de los océanos? Porque estos camarones, langostas y cangrejos
son las cucarachas, los insectos que se comen el pupú que expulsan los tiburones, las ballenas, los peces. Y ellos se lo comen porque por eso están en el fondo. Porque si no, el mar se pudriera y apestara. Animales que fueron creados para la limpieza de la creación, tanto en la tierra como en el mar. ¿Qué pasaría si un cuerpo en descomposición no vienen los buitres, las aves carroñeras y se lo comen cuando están podridos? Apestara y los mismos animalitos de al lado se murieran. Pero Elohim lo hizo todo perfecto. Por eso nos dio entendimiento de los animales que se deben comer y los que no se deben comer. Y ahora con más razón que somos templo, Beij HaMikdash, del Espíritu de Dios, de Ruach HaKodesh, con más razón tenemos que tener cuidado lo que metemos aquí adentro a este templo. No se trata que voy a comer porque me guste y que huele bien. Se trata si realmente queremos hacer la voluntad de Elohim, porque hay leyes que Él estableció. Y Noé fue testigo de eso, porque Noé escuchó directamente la voz de Elohim que le decía, estos son animales puros, tanto, y los animales impuros, tanto. Y hizo diferencia del uno del otro. Así que no me vengan a decir a mí que le dijeron a Pedro, mata y come. Y habían animales inmundos, serpiente, carroña y culebra y tiñosa, y que Pedro mata y come. Por eso podemos comer de todo. Porque si fuera así, ¿por qué usted no come perro? ¿Por qué uno no come seres humanos? ¿Por qué no come serpientes, gatos? ¿Por qué no lo hace? Y fíjate que mencionaste la serpiente. Y sabemos muy bien que hay serpientes venenosas. O sea, que esas te pican y te dejan un veneno dentro del cuerpo. Entonces, si Elohim dijo que comiéramos de todo, según lo que dicen esas personas, entonces Él te va a mandar a comer un veneno. Te va a mandar a comer el animal que justamente tiene el veneno en su cuerpo. Y que nada más con una mordida te mata. Entonces ahí es donde no tiene coherencia, no tiene sentido. Que ahora como tenemos esa visión de Pedro, ahora vamos a decir que a Pedro se le dijo que comiera de todo. No es verdad. Y el significado está escrito. Él mismo lo explicó, entendió la visión. Ahora entiendo qué fue lo que se me quiso decir. Hablando de ese lienzo que vio Pedro cuando estaba orando y Elohim le dijo, mata y come. Y él dijo, no he comido comida inmunda jamás. Y Elohim le dijo, no llames tú como un inmundo a lo que Elohim ha limpiado. Pero entiendan la alusión y la visión. No se trataba en sí de alimentos, sino de seres humanos. Se trataba de los gentiles, porque Elohim sabía que tanto Pedro como todos los judíos, para ellos los gentiles que no son Israel, son como animales inmundos, como serpientes, como langosta, como cosas así, cucarachas, son cerdos, bestias salvajes, perros. Así son los gentiles. Y todo judío tiene o tenía y tiene ese concepto, y es una realidad. Es más, yo me atrevería a decir que hasta el mismo Mesías tiene ese concepto. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mujer que vino a pedirle una oración por su hija, Yeshua, ¿qué le dijo? Mujer, no nos es lícito darle el pan de los hijos ¿a quiénes? A los perrillos, a los perros. Y la mujer dijo, ay, Adón, eso es verdad, o sea, está consciente, pero aún los perros comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos y se alimentan. Y él dijo, mujer, grande es tu emuná, grande es tu emuná, grande es tu fe, hágase como quieres. ¿Ves? Y esto no quiere decir
que Yeshua, el Mesías Jesús, era un déspota, un racista, lo que sea. No. Él estaba expresando una realidad, porque los mundanos, los gentiles de hoy día, comen cualquier tipo de cosa sin importar lo que dicen las escrituras. Y usted sabe lo que realmente pasa cuando tú comes algo, que ese algo se asimila contigo, te haces uno con ese algo. ¿Ves? Hay rabinos que han publicado en sus libros dietéticos y kosher que lo que la persona come, eso es. De hecho, lo dicen los nutricionistas, porque ellos dicen, bueno, tú quieres estar saludable, cómelo saludable. Entonces, si tú no comes lo que es saludable, pues tú te conviertes en alguien enfermo. Y es ahí donde no puedes pretender comer mal, ¿verdad? Comer de una manera desordenada y pretender tener un cuerpo o un organismo sano. Entonces es ahí donde te das cuenta que realmente lo que tú comes, o sea, conforme a cómo tú estás, es lo que se va a ver reflejado en tu plato. Lo que tú eres, o lo que tú vayas a comer, mejor dicho, se hace uno contigo. Porque sabemos que lo que comemos viene y entra en nuestro sistema digestivo, se distribuye todo lo que está en esa comida en nuestro ser. Por eso es que se convierte o se hace uno solo con nosotros lo que comemos. Aleluya. Y esto, bueno, pues lo tocamos porque este Cornelio fue, tuvo una visión y vio un ángel y le dijo, manda a Jope y manda a buscar a un tal hombre llamado Pedro. Él te hablará palabra por el cual serás salvo tú y toda tu casa. Y Cornelio era un hombre justo, piadoso, que creía en Dios, creía en Elohim, pero le faltaba algo. ¿Sabe qué era? La Torá. Entender la fiesta, los mandamientos, para comenzar a guardarlos como es debido. Porque Elohim quería salvar a Cornelio, quería salvar a todos sus hijos, su familia. Ahora bien, Hechos, y aquí cuando digo esto, tengo que mencionarlo, no solo para demostrar que Elohim no estaba hablando de comidas inmundas, sino estaba hablando de gentiles, de personas. Pero aparte de eso, para mostrar que la bendición de Elohim te puede alcanzar donde quiera que estés, a ti y a toda tu familia. Porque en ese instante, el Ruach HaKodesh que había descendido en la fiesta de Shavuot sobre los discípulos y hablaron en otras lenguas, también llegó ese día sobre toda la casa de Cornelio y fueron llenos del Ruach HaKodesh. Y el mismo apóstol dijo, wow, ¿quién soy yo? Si Elohim ha bendecido y ha decidido que ellos reciban también la misma bendición que nosotros. ¿Por qué? Porque creían en Elohim, porque creían en la Torá, en la ley, los mandamientos, en las fiestas. Ellos no decían, no, ahora que creo en Cristo ya no tengo que guardar la ley y los mandamientos. No. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ya tú dijiste todo. Sí, pero hay más. Bueno, sí, lo de Joel también lo dije. Ahora, vamos a saltar al verso 38, porque como dice mi esposa,
yo conté lo de Joel y toda la profecía. Pero en el verso 38 hay algo muy interesante. Dice, Shimon Kefa les dijo, hagan teshuvá y que cada uno de ustedes se sumerja en agua en el nombre de Yahoshua HaMashiach para perdón de las transgresiones y recibirán el don del Ruach HaKodesh. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Arrepentirse. ¿Y arrepentirse de qué? ¿De qué es el arrepentimiento? De transgredir la Torah, los mandamientos. Amados, una cosa lleva a la otra. Cuando hacemos teshuvá y nos arrepentimos, es porque realmente deseamos y queremos el favor y la bendición de Elohim. En otras palabras, la gracia de Elohim va a llegar a tu vida si tú decides caminar en obediencia, si guardas los mandamientos. No es que la gracia vino a tu vida para que tú no guardes los mandamientos, es todo lo contrario. Es por eso que vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Elohim, para que podamos guardar los mandamientos y cumplir con los mandamientos. Hay personas que dicen, no, que era tan difícil que nadie lo pudo guardar. Eso no es cierto. El Mesías dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dijo muchas otras cosas más que vamos a ver. Pero aparte de eso, ahí tenemos a Zacarías y a Elizabeth. Ellos eran hombres de una familia piadosa, guardadoras de los mandamientos, intachables. Y ellos podían. Pero aparte de eso, ¿crees tú que Elohim te va a dar un mandamiento que no puedes guardar? ¿Crees que Elohim es como nosotros los hombres, que ponemos carga que nosotros mismos ni podemos llevar? Elohim no es así. Por lo menos yo conozco al Padre y conozco al Hijo, y te digo a ti y te aseguro que Él no es así. Si entendieran el amor de Yahweh, que así como nosotros los seres mortales no somos capaces de poner algo sobre nuestros hijos, por más grandecitos que sean, algo que ellos no pueden hacer, que no pueden cargar, cuánto más Elohim, que te ama más a ti que tú mismo amando a tus hijos. Yo no creo que haya ningún ser humano que ame en el nivel que ama Elohim, porque ciertamente el amor humano es defectuoso. En algún momento el ser humano falla, pero Elohim nunca falla. Entonces tú dices amar a tus hijos. Tú eres un ser mortal que te equivocas incluso con ellos. Pueden llevar. Tú no les pones ese tipo de carga. Entonces, ¿cuánto más el Creador, que nos ama y que no escatimó a su Hijo para poder rescatarnos? Amén. Miren, como les decía, las escrituras de Elohim manda a contar hasta el día 50, comenzando desde el día después del Shabbat semanal, de la festividad de Pesach, que es conocida como panes sin levaduras también. O sea, vendría siendo el domingo, siendo el primer día del conteo del Omer, porque es después del Shabbat. Después del Shabbat que viene, el domingo. Y el domingo, ¿cómo se llama en hebreo? Yom Rishon. Estoy hablando lengua. Yom Rishon. Primer día de la semana. Ahora, el primer día del Omer se cuenta hasta el día 49 más 1, que es lo que dice la escritura en Levítico, es día 50, y este día 50 se hace la festividad de Shavuot. Ahora, Pentecostés, ¿qué significa? Según el Strong griego, número 4005, la palabra Pentecostés, Pentecoste,
no Pentecostés, Pentecoste, pronunciada por las iglesias cristianas evangélicas como Pentecostés o Pentecostal, pero en el griego original es Pentecoste, no lleva esa al final. Ahora bien, los llamados evangélicos pentecostales no conocen la verdadera razón o significado de esta fiesta, cuyo nombre han tomado para identificarse dentro del cristianismo. No la conocen. ¿Por qué no la conocen? Porque si la conocieran, supieran que esta es una ley, una fiesta establecida por la Torá en los mandamientos. En Levíticos 23, contarán 49 días, 7 semanas completas y un día que es el día 50. Entonces ya por ahí podemos ver que la Torá no está abolida. Podemos ver que la Torá no es Antiguo Testamento. Podemos ver que tenemos y debemos cumplir los mandamientos, en los cuales entre esos mandamientos están las fiestas de Yahweh. Es lo mismo que aparece en Éxodo 20. ¿Cuál es una de las fiestas de Yahweh? El cuarto mandamiento. Acuérdate del Shabbat. Esto es una fiesta semanal y de ahí dependen todas las otras. Porque, por ejemplo, para llegar a Pentecostés, que es quincuagésimo día 50, se necesita haber contado 49 días. 7 Shabbat completos. Y lo dice, porque es 7 Shabbat, no 7 semanas, 7 Shabbat. ¿Ves? Que sí, se puede conocer como semana, si se guarda el Shabbat, sí, está bien. Pero en el original hebreo y aún en el griego es Shabbat, 7 semanas, quincuagésimo, 50 días, 50 yom en hebreo, yom es día. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo de lo que dicen las iglesias pentecostales. Ellos se hacen llamar así, iglesias pentecostales. Muchos de ustedes saben lo que hacen, especialmente en su día de esto de inauguración que le llaman pentecostales. Bueno, ellos hablan y se emocionan y suenan música y todo y empiezan a tener temblequeque y creen que eso es la llenura de Ruach HaKodesh y eso no es cierto. No por lo menos lo que describe la Escritura. Sin embargo, yo que no nací en ninguna iglesia, sino en la práctica de las ciencias ocultas, del ocultismo, de la santería y del palo monte, lo que experimentaba y lo que veía es lo que hoy en día se mira en ciertas iglesias pentecostales. Ese tembleque y todo, y empezar a hablar jerigonza, eso yo lo veía ahí. Pero me sorprendí al ver que en las iglesias hacían lo mismo. Decía, bueno, pues yo salí de una cosa y voy a entrar aquí en lo mismo, que es esto. Bueno, ejemplo, ellos dicen, somos la iglesia pentecostal. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas denominaciones pentecostales existen? Vamos a ver esta visión general. Las iglesias pentecostales se agrupan en 4 corrientes principales, según su historia teológica y litúrgica. Su rasgo común es el bautismo en el Espíritu Santo, evidenciando al hablar en lengua glosolalia, no entiendo ese término, pero y el uso de los dones del Espíritu Santo, según ellos, se clasifican en las siguientes ramas. 1.
Pentecostales clásicos y metodistas santidad. ¿Por qué? Porque ciertamente esta historia de Azusa fue en una casa, una capilla metodista. Ve que supuestamente hubo un avivamiento y era el Espíritu Santo, y por ahí comenzó todo este movimiento. ¿Quieres decir algo? Sí. Sabes que tenés los apuntes ahí y hay una palabra que no dijiste, que no entendías, que se llama glosolalia. Ajá, glosolalia. Glosolalia, según lo que rapidito busqué aquí, es conocida comúnmente como hablar en lenguas, como acaba de decir mi esposo, y es la producción fluida de sonidos pseudolingüísticos ininteligibles, carentes de significado semántico o sintaxis constante. O sea, lo que hace referencia es a sonidos que imitan el lenguaje. O sea, un balbuceo consistente, pero que no corresponde a ninguna lengua humana existente. No. Entonces, esos son los contextos religiosos. En el pentecostalismo se considera un don del Espíritu Santo para la oración personal o pública, a veces descrito como un lenguaje celestial. Y entonces vemos que ahí dice, a diferencia de la glosolalia, la xenoglosía es la supuesta capacidad de hablar una lengua humana real y extranjera sin haberla aprendido previamente. O sea, que realmente lo que pasó con los apóstoles es justamente la xenoglosia. O sea, que es esa capacidad de hablar un lenguaje, un idioma humana, sin ellos ir a la escuela. Por ejemplo, fui llena del Ruach HaKodesh y empecé a hablar hebreo. ¿Por qué? Porque había un hebreo que necesitaba escuchar lo que yo tenía para dar, lo que Elohim me dio. Eso es lo que estaba pasando en el aposento. O sea, por ejemplo, estoy aquí y me llené del Ruach y empecé a hablar alemán. Pero resulta que yo nunca fui a clases para aprender alemán. Entonces es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque había un alemán cerca de mí a quien yo tenía que decirle. Wow. Y entonces ellos como que, por eso Pablo dijo, si no hay un intérprete, ni lo hablen. Porque no es para edificación de la Cajal como tal. Eso es un desorden. ¿Ves? Eso lo dijo en 1 Corintios, creo yo. Entonces, lo que pasaba ahí era eso, esa capacidad de poder hablar un idioma que ellos no podían hablar porque nunca fueron a estudiar ese idioma. Pero entonces, lo que vemos ahí, la palabra que dijo mi esposo, es eso, el balbuceo, el decir cosas que no tienen, como quien dice... glosolalia. Sí, no tiene un significado ni nada por el estilo. Así mismo, bueno, el punto es que en el libro de los Hechos está claro la lengua que se hablaba. Y no era un re que ni quita la azúcar rambo. No era eso. Este balbuceo, como bien describió ahí mi esposa, yo lo viví, lo vi, no lo hice yo, que yo no fui nunca poseído por ningún espíritu ni nada, pero estaba ahí como testigo ocular, estaba obligado a estar ahí, yo nací en eso. Bueno, historia. Nacidos a principios del siglo XX. Enfatizan que la santificación es una segunda obra de gracia tras la conversión y el bautismo en el Espíritu es la tercera. Denominaciones: Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Cleveland y la Iglesia de Dios en Cristo. Pentecostales de obra consumada. Creencia: eliminan la etapa de santificación como requisito previo y sostienen que la santidad es un proceso de toda la vida. Sin embargo, podemos ver que cuando le preguntaron estos que estaban presentes cuando descendió el Ruach HaKodesh, le preguntaron a Pedro: amados hermanos, ¿y qué hacemos ahora?
Dice que Pedro dijo, Simón Kefa les dijo, hagan arrepentimiento, arrepiéntanse, hagan teshuá, y que cada uno de ustedes se sumerja en agua en el nombre de Yahoshua HaMashiach. O sea, si hay que santificarse, porque es que el Ruach Elohim no va a venir sobre alguien que anda en fornicación, en adulterio, y robo, y asesinato, y es prostituta, y hace droga. No. Tenían que santificarse, que hacer teshuá, arrepentirse. Ahora bien, esto no quiere decir de que haya que ser perfecto para que el Ruach HaKodesh venga sobre nosotros. Porque como pueden ver, los apóstoles no eran perfectos. Pedro mismo negó 3 veces al Mesías, no era perfecto, pero se había arrepentido. Y eso tiene que estar en nosotros, un arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento de Teshuvá, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, vendrá y nos llenará y nos dará la fuerza y el poder para entonces caminar en la santidad que demanda la Escritura, guardando los mandamientos. Porque no es decir caminar en santidad diciendo, yo soy cristiano. No, eso no es santidad. No, yo guardo Torah, yo guardo el Shabbat. O yo guardo Torah, no guardo el Shabbat. No, tú tienes que vivir la Torah, vivir el Shabbat, vivir los mandamientos y guardarlos. Y que tu pensamiento de continuo sea Elohim. Denominaciones: la Iglesia Cuadrangular Internacional, Church of the Four Water Gospel, es una iglesia americana, y gran parte de la Iglesia Pentecostal Unida. Pentecostales unicitarios, disculpen. Pentecostales unicitarios son de los que creen en solo Jesús. Hay ahora mesiánicos unicitarios que creen que Yeshua es el mismo Padre Todopoderoso, que no está el Padre y el Hijo, que solamente es Yeshua, que es el mismo Padre, y eso es unicidad. Son unicitarios. Esto es una doctrina satánica que niega o al Padre o niega al Hijo. Porque Yeshua dijo, yo no vine por mi propia voluntad, el Padre me envió. ¿Ve? Kefas, Simón Bar Yohanan, Pedro, le dijo, bendito eres tú, porque esta revelación de que tú sepas quién soy yo, no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál fue la revelación? Que Yahoshua HaMashiach es el Hijo del Elohim viviente. No dijo que era el Padre Todopoderoso. Y como bien en otros estudios como el pasado, hemos leído cuando estaban en el monte Sinaí, que fue la entrega de la Torá, en una fiesta de Shavuot, dice la Escritura, y dijo Yahweh a Mosé, que el pueblo y los levitas y todo, no suban a la montaña para ver a Yahweh, no va a hacer que sean fulminados. Amados, David también dijo el Adón a mi Adón, está hablando de dos. Pero aparte de eso, Mashiach murió y resucitó. ¿Y qué dijo? Que iba a auspiciar ¿qué? El servicio de interceder por nosotros. ¿Ante quién? ¿Ante él mismo o ante el Padre? Él está intercediendo a la diestra del Padre como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces el unicismo está mal, es satánico. Tengan cuidado, aunque se llamen raíces hebreas. Tengan cuidado.
teologías, rechazan la doctrina tradicional de la Trinidad y bautizan exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Sostienen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones del mismo Dios. Esos son los unicitarios. Denominaciones: Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Neopentecostales, Movimiento Carismático. Enfoque: surgieron a partir de los años 60 y 70. Suelen ser más flexibles en su liturgia e incorporan música contemporánea y a menudo enseñan la llamada teología de la prosperidad. Miren todas las cosas que se viven y se ven en ciertas iglesias pentecostales. En ciertas iglesias pentecostales, según su doctrina, miren todas las cosas que se miran. Organizaciones, muchas iglesias independientes, ministerios televisivos, mega iglesias globales como la Fraternidad Mundial de la Asamblea de Dios. Ahora bien, la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes es la siguiente: todas estas iglesias pentecostales con sus propias doctrinas de hombre y no de las Escrituras, ¿en qué parte de la Biblia aparecen? En ninguna parte. Esta doctrina consiste en las interpretaciones que ellos mismos se inventaron y le han dado a las Escrituras sagradas. Pero la pregunta sigue siendo: ¿dónde están escritas esas doctrinas? ¿En qué parte de los mandamientos que Elohim dio en el monte Sinaí mediante su siervo Moisés se encuentran? Amados, no solamente ahí. Yo podría hacerle la pregunta: ¿ustedes se consideran qué tipo de creyentes? ¿Cristianos gentiles? ¿Pentecostales? La pregunta es: ¿ustedes dicen que no creen en el mal llamado Antiguo Testamento? ¿Ustedes dicen que no son judíos? ¿Ustedes dicen que no son Israel? Ahora la pregunta es: ¿qué son ustedes? No, yo soy cristiano. No, yo soy gentil. Entonces, la palabra de Elohim, las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es para ti. ¿Sabes por qué? Explicamos. Hebreos. Cuando nos ponemos a ver, desde que Adán cayó, vemos que desde el principio de las Escrituras, o sea, desde el principio como tal de lo que es la Biblia, se habla de Israel. Y vemos que Israel sí falló, porque Elohim hizo pacto con ellos y ellos quebrantaron el pacto. Pero vemos a Elohim queriendo que Israel vuelva. Le mandó profetas, le mandó mensajes, o sea, y siempre vemos que Elohim quiere retomar a Israel, quiere que Israel vuelva a la santidad, pues, y deje de adulterar, que deje el pecado del adulterio espiritual, que es la idolatría. Y vemos que Yeshua mismo dijo: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo, no es algo que estamos añadiendo, no es algo que estamos suponiendo, es algo que está escrito. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si nos ponemos a revisar la historia de Israel, entendemos que la casa de Israel está dispersa en las naciones. Está en todos lados, en todas las naciones.
O sea, Él estaba buscando a aquellos que han perdido su identidad. Entonces los que son de Él van a escuchar su voz y le van a seguir y van a entender cuál es la identidad que tienen. Entonces es algo que lamentablemente en el sistema religioso, que lamentablemente está afectado por Roma, y eso viene por el catolicismo y se extiende hasta la iglesia cristiana, lamentablemente, ellos rechazan lo que dicen ellos que es Antiguo Testamento. Primeramente no hay ningún testamento porque un testamento lo da un ser mortal y Elohim no va a morir y nunca murió. Nunca murió. Y el que podemos decir que sí murió, pero resucitó fue Yeshua. Entonces, o sea, no está muerto. eso es como que si Él no hubiera muerto, vamos a decirlo así, porque es que Él resucitó. Su cuerpo no conoció corrupción, como bien profetizó David. Entonces vemos que Yeshua dice que viene por esas ovejas. Y entonces viene el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles y vemos que hoy en día tenemos el privilegio de tener como tal una relación con el Eterno por medio de su Ruach, por eso de su Espíritu Santo. Así es. Y lamentablemente mucha gente no entiende lo que hizo el Padre, porque ciertamente Él puso su Espíritu Santo, su Ruach, para que podamos tener ese acceso a Él. Pero hay algo que Él dijo, y lo dijo por medio de Jeremías, que ni siquiera lo voy a leer en Jeremías, lo voy a leer en Hebreos, para que no me digan, no, hermana, eso es Antiguo Testamento. Bueno, se lo voy a leer en Hebreos, que es el nuevo pacto, porque Elohim no dejó testamento, Él hizo pacto. Y entonces voy a leerlo y les voy a hacer una pregunta. Ahí lo leo yo si quieres. No, yo lo tengo ahí, Okay. Hebreos 8, verso 8 en adelante, dice, porque reprochándolos Él dijo, mira, que vienen días, dice Yahweh, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah, mis instrucciones en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Lo voy a dejar hasta ahí. Ahora bien, aquí la gente, o sea, hoy en día tú hablas con cualquier cristiano y te dicen, no, es que yo creo en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, perfecto, está bien, está muy bien que estén bien definidos, o sea, el nuevo pacto. Pero ahora yo les pregunto, según este pasaje que está en Hebreos 8, si el pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, porque está escrito, no lo estoy inventando, lo puedes buscar en Hebreos 8, haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y te jactas y dices que no eres judío. Perfecto, está bien, no naciste en Judá, está bien. Yo soy del nuevo pacto, perfecto. Entonces, ¿en qué casa entras ahí? Porque si tú dices que estás en el pacto con Elohim y tú no eres judío, entonces ¿en qué casa? ¿En qué casa perteneces? ¿A qué casa perteneces? Si no eres judío, pero tampoco eres Israel, entonces este pacto que está hecho en el mal llamado Nuevo Testamento no es para ti. Porque ciertamente todo aquel que cree en el Mesías es Israel. Gálatas lo dice. Y Efesios si ustedes también son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. ¿Y quién es el linaje de Abraham? Israel. Entonces tú eres Israel. Entonces hay que tomar en cuenta lo que las instrucciones que Elohim le dio a Israel. Pero me dicen, no, la Torah está escrita en mi corazón. Pero si está escrito en tu corazón, con más razón la tienes que guardar. Porque entonces si tú me dices que tú estás en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que no es testamento, pero vamos a utilizar el lenguaje. Y aquí me está diciendo la Biblia que es con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Cuál es tu casa? ¿A cuál casa perteneces? ¿Cuál es tu casa? Porque ahí no dice, haré un pacto con la casa cristiana, haré un pacto con los pentecostales,
Haré un pacto con los adventistas, con los metodistas, con los luteranos. Haré un pacto con la casa de Israel. Y es más, miren lo que dice Efesios, para volvérselo a leer, para los que se consideran aún gentiles. Dice, por lo tanto, acuérdense que en otros tiempos ustedes, gentiles, gente de otras naciones, ¿qué es lo que quiere decir? En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, porque no tenían la circuncisión. O sea, estaban fuera de pacto. Una circuncisión es un pacto que Elohim hizo con su pueblo, con Abraham, y pasar a nosotros. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, y circunciso, que es la obra de las manos en la carne, la circuncisión física. En aquel tiempo, dice Elohim, en aquel tiempo estaban ustedes sin el Mesías. ¿Cuándo? Cuando eran gentiles, cuando eran extranjeros de las naciones. En aquel tiempo estaban sin el Mesías. ¿Y qué más? Estaban alejados de la ciudadanía de la iglesia. No, de la ciudadanía de Israel. ¿Y ajenos a qué? A los pactos y a las promesas. Sin congregación, porque la congregación, la iglesia, es un pueblo, es una nación y tiene un nombre, es Israel. Por eso el Mesías dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sigue diciendo, estaban sin el Mesías, sin Cristo, sin Jesús, para que se me entienda. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no alejados de la iglesia pentecostal o adventista o metodista. No, estaban alejados de Israel y estaban, ¿qué más? Ajenos. ¿A qué? A los pactos de las promesas, sin congregación, sin Elohim en el mundo. Porque los dioses que tienen todas las naciones, tanto Cuba, Estados Unidos, México, todos sus dioses son falsos, no existen, no tienen poder, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, mano y no palpan, pie y no camina. Y eso no es Elohim, eso es un muñeco, es un Dios que se inventaron los hombres, le dieron forma cortando un árbol, fundiendo oro y plata, bronce y yeso, y se postran ante eso y dicen, tú eres mi Dios, líbrame. Pues semejante a ellos eres tú si no tienes al Elohim verdadero. Tienes ojos y no ven, tienes boca y no habla, mano y no palpa, pie y no camina. El Elohim único y verdadero creó el cielo y la tierra y a todos nosotros como corona de su creación. Y Él se ha revelado a todos aquellos que le quieran conocer. Y hizo más, mandó a su Hijo unigénito para que muriese por ti y por mí y resucitase para que tengamos vida en Él y vida eterna y vida en abundancia. Baruch, bendito Yahushua HaMashiach. Baruch, Yohei Bahei, Yahweh Sebaot. Sigue diciendo, pero ahora, por medio del Mesías, Yahushua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos, ¿de qué te está hablando? ¿Cuáles son esos ambos pueblos? 1, Judá, los judíos. 2, las ovejas perdidas de la casa de Israel, por las cuales el Mashiach dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca parece que el Mesías haya dicho, yo he venido por la iglesia pentecostal, adventista, metodista. No existe. No existe. Y ciertamente a nosotros, por eso es que todo lo que está escrito en la Tanaj, lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, Pablo lo dijo, es para nuestra enseñanza, es para que entendamos por dónde van los tiros. Porque no es en vano que están las escrituras, vemos una Ruth que era moabita, un pueblo enemigo de Israel, que cuando ella se casó con un hijo de Noemí,
Y vemos que ese hijo muere y después Noemí ve que pierde tanto a sus hijos como a su esposo. Y ella dice, voy a volver a casa, a Belén, porque ellos estaban en Moab. Y entonces le dijo a sus nueras, vayan a casa de sus padres. Y Ruth dijo, no señora, usted no me va a mandar para casa de mis padres, yo me quedo contigo. Porque tu Elohim, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Aleluya. Entonces es ahí donde ella entró, fue parte del pueblo. Ahora miren esto. Entonces, ya va. Fue parte del pueblo. Y la otra, si se fue con sus dioses, se fue para sus costumbres. Volvió a la esclavitud. Ruth entró. Y Ruth no fue cualquier mujer. Ruth es parte de la línea sanguínea mesiánica. O sea que esto no es en vano, no es casualidad. Cuando vemos a Rahab en el tiempo de Josué, Rahab era una ramera, dicen las escrituras. Ayudó a los espías que fueron a Jericó para supervisar y ver cómo era la cosa para poder armar su plan de guerra, de ataque. Y ella tuvo fe, emuná, dijo, no, yo sé quiénes son ustedes, yo sé quién es el Dios de ustedes, y aquí la gente tiembla por causa de ese Dios de ustedes. Pero yo sí, mira, si ustedes son gente piadosa de verdad y justa, considérenme a mí y a mi familia. Y vemos que Rahab dejó su vida pasada y se unió con Israel, una cananea. Entonces ahí donde yo les digo, hermanos, o sea, esto no es que no, porque es que esto es el Antiguo Testamento, Jesús vino y no hay que... No se trata de eso. Ellas entraron al pacto y Rahab también fue parte de esa línea mesiánica. O sea, se trata del Dios de Israel, para que me entiendan. Se trata del Dios de Israel, no se trata del Dios de Colombia, de Cuba, de Venezuela, de Haití. No, todos son falsos, es el Dios de Israel. Y si se trata del Dios de Israel, hay que sujetarse a las normas, a las instrucciones que Elohim le dio a Israel. Ahora, Yeshua no vino a establecer un nuevo grupo. El tabernáculo caído de David fue a volver a levantar. ¿Y cuál es ese tabernáculo caído? El pueblo que debería estar unido, adorando y sirviéndole a Elohim, fue quebrantado porque se metió el paganismo en el pueblo. Y Yeshua vino a restaurar, a volverlo a levantar. Y todo aquel que cree en Elohim, como bien dijo Pablo en Gálatas, no lo estamos inventando. Gálatas lo dice, si estás en Cristo, si estás en Yeshua, nueva criatura eres y eres ¿qué? Descendiente de Abraham. Ahí está. Para que tú puedas heredar las promesas que ahora están aquí. ¿Cómo vas a reclamar las promesas que están aquí? Si no eres Israel. Si no eres Israel, entonces tú eres lo que dice Efesios 2. Entonces nos toca ser como Ruth y como Rahab, tal cual. Abrazar el pacto, abrazar las promesas, abrazar la Torah, sus instrucciones y decir, ¿sabes qué? Ese Dios de Israel es mío también. Y su pueblo también es mi pueblo. Ahora, tenemos otro testigo. Mi esposa leyó Hebreos 8, ¿verdad? Yo voy a leer Hebreos 10, verso 12. En adelante hasta el 16 dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por las transgresiones. ¿Por qué se sacrificó el Mesías? Por las transgresiones. ¿Transgresiones a qué? A la Torah. A la Torah. Porque es la Torah la que nos enseña que está mal. Y es la Torah la que nos da vida. Por eso Esteban dijo que a Moisés se le dio palabra de vida que deberían pasar a nosotros. Eso está en Hechos 7, si no me equivoco. Pero bueno, continuemos. El que quiere investigar puede leer la historia de Esteban al principio. Dice, estaban sacerdotes,
sepan ustedes, y ahí le empieza a hablar toda esa historia, y habla de la Torá, de los mandamientos, como ley de vida, mandamientos, palabras de vida. Pero miren lo que dice Hebreo, otro segundo testigo. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio, ¿quién es este? Yeshua, el Mesías, a quien conocen como Jesús, por las transgresiones, ¿ok? ¿Transgresiones a qué? Ya lo encontré, lo que estabas diciendo en palabras de vida. Ok, lee ese pedacito porque es un solo versículo. Dice, este es el mismo Moisés, o sea, que el que recibió la Torá, que dijo a los hijos de Israel, Elohim nos levantará un profeta como yo de entre los hermanos, refiriéndose a Yeshua. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el enviado que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, a nosotros, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, y ahí está la transgresión. los padres no quisieron obedecer, pero tristemente ustedes tampoco quieren obedecer. Los cristianos no quieren obedecer, los pastores no quieren obedecer. Nosotros somos con Esteban, como Esteban somos nosotros, y si tuvieran la oportunidad nos apedrearan y nos mataran. Porque les estamos diciendo les estamos mostrando por las escrituras que tienen que guardar los mandamientos, los días de fiesta, pero no lo quieren hacer. Y en el mal llamado Nuevo Testamento, que supuestamente es en lo que creen, dice esto. Volvemos de nuevo. Hebreos 10, 12 en adelante. Pero habiendo ofrecido un sacrificio por las transgresiones, que ya sabemos que las transgresiones son los mandamientos, violar los mandamientos, se sentó para siempre a la diestra de Yohei Bahei. Y esto de que se sentó para siempre a la diestra del Padre Todopoderoso ya tira por el piso y lo pisotea a la doctrina pentecostal y a la doctrina mesiánica unicista de que Jesús solo o Yeshua solo. Dice que se sentó a la diestra de ¿quién? ¿De él mismo? No, a la diestra de Yohei Bahei, su majestad, el Todopoderoso. Dice, verso 13, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ve? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a quien, a los santos, a los Kadoshim. Y nos testifica también el Ruach HaKodesh. ¿Quién está testificando ahora esto? El Espíritu Elohim. No soy yo, no es mi esposa. El Ruach HaKodesh, porque él había dicho antes: este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yohei Bahei. Si dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que va a establecer un pacto con la casa de Israel, y usted dice que usted no es Israel, que usted no es judío, entonces usted es un pagano, idólatra, sin Elohim, un religioso que, mira, usted es un religioso, un idólatra, eres como un santero, eres como un budista, eres como cualquier religión habida creada por el hombre en la tierra, pero pueblo de Dios, tú no lo eres. Uno, no conoces el nombre del Padre. Jehová no es el nombre. Dos, no conoces el nombre del Hijo. Jesús no es el nombre. Tres, no tienes el Ruach HaKodesh, porque si lo tuviese, guardaras los mandamientos. Cuatro, la sangre del Mesías no está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque si fuera así,
tus transgresiones hubieran sido perdonadas y usted permaneciera caminando en obediencia para no seguir transgrediendo los mandamientos. Ahora, no es mi deseo, no es lo que quiero, pero alguien tenía que decirte la verdad, porque los pastores que te sacan el diezmo y la ofrenda no te van a decir esto para que no te molestes con ellos, para que sigas guiando. Te van a decir lo que tus oídos quieren decir. Y continúa diciendo, verso 16, este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días. Dice Yohel-Bajel, pondré mi Torá en su mente y la esculpiré sobre sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. La pregunta es, si yo no creo en la Torá, si yo pienso que la ley está abolida, ¿por qué Dios la va a esculpir en mi mente y en mi corazón? Responde a eso, si es que puede. Vuelve la pregunta otra vez. Y aparte de eso, la que le hice también. No, es que la Torá fue escrita en mi corazón y yo estoy bajo el nuevo pacto. Perfecto. Pero entonces, ¿a cuál casa perteneces? Porque es la casa de Judá y la casa de Israel. Ahí no hay tres casas, son dos. Este pacto es para eso. Son dos casas. Judá, casa de Judá e Israel. Casa de Efraín, casa de Israel. ¿Cuál es tu casa? ¿A cuál casa perteneces entonces? A la casa de los gentiles está fuera del pacto, no es para ti. A la casa del cristianismo dominguero tampoco es para ti. Porque de paso, revísate Apocalipsis. Revísate la Nueva Jerusalén para que veas. Hay una puerta para Judá, o sea, Judá, Benjamín, y para las 10 tribus, que completan 12. Tienes que ser parte de una de las tribus de Israel para entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la puerta que te corresponde entrar? Porque todos añoran y desean entrar a la Nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal, le han hecho hasta canciones. Buenísimo, está bien, perfecto que tú tengas esa esperanza. Pero ¿cuál es tu identidad? Tú necesitas saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu casa? ¿Judá o Efraín o Israel? ¿Cuál es tu casa? Para que tú puedas entonces estar bajo ese pacto. Porque si tú no sabes y tú no entiendes que tú eres parte del pueblo de Israel, entonces no me hables del pacto. No hay pacto, tú no estás en pacto con Elohim. No, y no vas a pretender hacer tu pacto con él porque tú eres mentiroso. Yo soy mentirosa. Mi esposo es mentiroso. Sea Elohim veraz. Él es el que dice la verdad. Entonces todo lo que sale de su boca es verdad. Entonces él hace pacto y lo cumple. Somos nosotros los que transgredimos los pactos. Y el pacto lo hace con sangre. No es con dinero. El pacto se hace con sangre, no es con dinero, ni porque te emocionaste en la fiesta pentecosteo. Vamos a hacer un pacto con Dios. Bueno, si vas a hacer un pacto con Elohim, córtate y que corra la sangre. Porque los pactos se hacen con sangre. Yeshua hizo el brillo al echar el pacto con su propia sangre. Abraham, Elohim hizo pacto con Abraham y hubieron muerte de animales y la sangre corrió. Y Abraham peleó hasta toda la noche y quedó sin fuerza. Y Elohim apareció en llama de fuego sobre los animales y selló el pacto. Porque ese Elohim es el único que puede hacer pacto. Aleluya. El hombre no hace pacto con nadie. Porque el hombre no tiene palabra. No tiene capacidad. No tiene palabra. Con Moisés, cuando Moisés, Elohim le dio la orden de sacrificar el pueblo, mataron un animal y le salpicó la sangre. Ahí está la sangre del pacto, le dijo Moisés. No, pero ahora los fantoches, payasos, que dicen que son profetas. No se trata de eso. Tú dime, o díselo a ti mismo, o díselo a Elohim, ¿cuál es tu casa? Si tú estás bajo pacto y que no, es que la ley está en mi corazón, no tengo que guardarlo. Es que él dijo que él iba a dar su rúa para que andemos en sus mandamientos y estatutos. La Torah no está en nuestro corazón de adorno, no es para adornarnos, es para que lo hagamos. Es para que hagamos la Torah. Y el punto es aquí que nosotros insistimos en hacerte ver la verdad para que no sufras y padezcas en estos días de gran tribulación que están entrando.
porque solamente van a ser guardados, cuidados y protegidos aquellos que guardan los pactos y los mandamientos. Eso lo dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, he aquí yo te guardaré, te libraré del día de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, donde van a ser probados todos los moradores de la tierra. Y mira que ya hay comentarios que viene peste, que viene plaga, que viene guerra, que viene hambre, que viene falta de trabajo. ¿Qué va a pasar contigo si Elohim no te guarda? Usted está perdido y perdida. Y tus hijos, a tus hijos, dice la Escritura, los heriré de muerte. De manera que muchos padres van a enterrar a sus hijos. Y no hay un dolor tan terrible como eso. Y yo no te lo deseo. Solamente te digo, la bendición y la maldición está delante de ti. Escoge la bendición. Deuteronomio capítulo 28. Bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad. Bendito la obra de tus manos, el fruto de tu vientre. Bendita tu canasta de amasar. Seas prosperado, estés encima y no abajo. Que no seas cola, sino cabeza. Pero si obedeces, si desobedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldito tú en la ciudad y maldito en el campo. La plaga, la enfermedad, la fiebre y la peste, la tifoidea te alcance. Todo eso está escrito en el libro, en la Torá. De los 21 al 23 son las palabras finales del Mesías. Dice, no todos los que me dicen, mi Señor, mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guarde su mandamiento. Que guarde su mandamiento. Si hay un Cristo por ahí que abolió la Torá y abolió a los profetas, ese es el verdadero anticristo. Porque el verdadero la cumplió y la sostiene. Y dice que no pasará ni el cielo ni la tierra hasta que todo se haya cumplido. Y aún todo no se ha cumplido. Mateo 5:17. Tú mismo lo puedes leer. Continúa diciendo, en aquel día muchos me dirán, esto es para los pastores, esto es para los profetas, esto es para los que dicen ser apóstoles, esto es para los que dicen ser evangelistas, esto es para los que dicen que hacen milagros, señales y prodigios, esto es para los que dicen y están profetizando prosperidad, prosperidad, vida y vida. Mira, dice el Mesías, te dirá en aquel día, no profetizar, ellos dirán, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Eso es hasta soberbia. Eso le dirán al Mesías. Es hasta soberbia. ¿Dónde es que se hace milagro? No es en la iglesia. ¿Dónde es que echan fuera demonios? No es en la iglesia. ¿Quiénes lo hacen? No son los pastores, los obispos, los evangelistas. Bueno, el Mesías, el Cristo de gloria dirá, entonces les dirá en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad. ¿Cómo hay pastores que se atreven a decir que la Torá está abolida, que esos antiguos testamentos? Malditos sean con maldición. Ellos sí están malditos. Ellos están abolidos. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Dicen que hasta es mal. Mateo, capítulo 25, 41 y 46 dice, después también habla Yeshua, habla a aquellos a su izquierda y diciendo, apártense de mí ustedes que no guardaron la Torá, los mandamientos, váyanse al fuego preparado para Satán y sus ángeles caídos. Esto lo dijo Yeshua. Y Mateo 25:46 dice, y ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardan la Torá irán a vida eterna. Aleluya. Sí. Algo que quiero decir. Dirán que hablamos fuerte,
ay, este hermano lanzó una maldición. Pero no, o sea, lo que él dijo está justamente escrito en Deuteronomio 27, verso 26. Dice: maldito el que no confirme las palabras de esta Torá para ponerlas por obra. Y todo el pueblo le dijo: amén. Entonces es ahí donde, eso es lo que queremos con este mensaje evitar. Tienen que entenderlo. Se trata del Elohim, el Dios de Israel. No importa que tú seas cubano, no importa que seas colombiana, venezolana, mexicana, dominicana, lo que tú seas, francesa, africana, suiza, no importa. Si tú creíste en el Dios de Israel, para que me entiendas, las normas, los estatutos, las instrucciones que Dios le dio a Israel son para ti, porque Él dijo en su palabra, las mismas palabras, el mismo Elohim, la misma fe, tanto para el de la casa como para el extranjero. Miren lo que dice Deuteronomio 28. Estas bendiciones se hablaron también en Shavuot, en el monte Sinaí. Dice: y si escuchas diligentemente la voz de tu Elohim, para retener y poner por obra todos los mandamientos que te mando hoy, tu Elohim te enaltecerá y te pondrá sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si escuchas la voz de Yahweh tu Elohim. Baruch, bendito serás en la ciudad. Baruch, bendito serás en el campo. Baruch, serás el fruto de tu vientre, los frutos de tu alma, la cría de tus ganados, las manadas de tus toros y los rebaños de tus ovejas. Baruch será tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrada, bendito serás en tu salida. Y Yahweh hará que sean derrotados los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Yahweh enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pongas tu mano. Te bendecirá en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Te establecerá como pueblo santo, Kadosh, para sí, como te juró, si retienes los mandamientos de Dios, de Elohim, y andas en sus caminos, y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Yahweh te enriquecerá con bienes y hará que sobreabunde el fruto de tu vientre, la cría de tus ganados y el fruto de tu campo, en Adamá, que Yahweh juró a tus padres que te daría. Elohim te abrirá su buen tesoro en los cielos, para darte lluvia a su tiempo sobre la tierra, para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Gobernarás sobre muchos pueblos, pero ellos no gobernarán sobre ti. Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Solo estarás encima, nunca bajo. Si estás en Yahweh tu Elohim que hoy te ordena, si no te apartares de ellos, ni a derecha ni a izquierda, si no subes a los dioses de las naciones para servirle. Y esto es una realidad hoy, ayer y siempre. Yo soy cubano y ustedes saben perfectamente lo difícil que está la vida en Cuba. Pues déjame decirte que por voluntad de Elohim, conociendo a Elohim y estando en sus manos, Él me sacó de esa tierra de opresión, de tristeza y de dolor. Es como lo de mar, tierra de tristeza y dolor es Cuba.
y me trajo a un país, los Estados Unidos de Norteamérica, donde he podido vivir como un hombre libre. Y eso es bendición para mí. Para mí es bendición porque me trajo Elohim. De tal manera que cuando salí de Cuba, yo no salí en un bote, ni salí cruzando el Darién, ni nada de eso. Yo me monté en un avión desde La Habana hasta Miami. Y en Miami me esperaron como si fuera un embajador y me trajeron a North Carolina. Y en North Carolina me dieron un apartamento por todo un año gratis. Me hicieron todos mis papeles. Me regalaron un carro y muchas otras bendiciones más. Y yo no lo merecía, pero el Dios del cielo en quien creí me dijo: mío eres tú. Yo soy tu ayudador. Y lo ha hecho. Hasta ahora no me ha fallado. He tenido problemas y vicisitudes como cualquier otro y he sufrido traiciones, pero esto ha servido para que tenga a mi lado ahora una mujer virtuosa a la cual yo no merezco, pero Él me la dio porque tuvo misericordia de mí. Estas son las bendiciones que me han alcanzado. Y no estamos ilegales, estamos legales en este país. Estamos sin insulto. Aleluya. Dice esto: y sucederá que si no escuchas la voz de Jehová tu Elohim y no retienes y pones por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que le ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No vas a escapar. Dice: maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito tu canasto y tu arteza de amasar, malditos serán los frutos de tu vientre y los frutos de tu alma. Por eso, y después se preguntan: ay, ¿por qué me salieron estos hijos tan malos? Ay, ¿por qué mi esposo me pega y me hace tal cosa? Ay, ¿por qué mi esposa ha hecho esto y esto conmigo? Ay, ¿por qué me botaron del trabajo con tantos años que yo trabajé y me dediqué? Ay, ¿por qué yo vivo en Cuba en esta miseria? Y los santos no me ayudan. Los mandamientos, tus toros y tus rebaños, tus ovejas, maldita será tu entrada y tu maldita será tu salida. Jehová enviará contra ti ruina, confusión, castigo en todos aquellos en que pongas tu mano para hacer hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de tus malas obras, porque me has abandonado. Entonces, no que el Elohim Dios es solo amor, te equivocaste. Se equivocaron, cristianos. Él es fuego, Él es justo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Sea Elohim vuestro temor y sea Elohim vuestro miedo. No teman al hombre que solamente el cuerpo puede matar. Teman a Elohim que puede matar el cuerpo y destruir tu alma. Amados, hoy es Shavuot, hoy es fuego. Hoy es para hablar verdad. Y hoy te digo, como dijo Pedro, lo que tienen que hacer es arrepiéntanse, hagan techuvá, arrepiéntanse y sea bautizado, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es falso. Es en el nombre de aquel que murió y derramó su sangre y resucitó para que tengas vida. Es en el nombre de aquel que es tu cabeza y tú eres su cuerpo. Es en el nombre de Yahoshua Hamashiach, el Ben Elohim, el Hijo del Elohim viviente.
que cada uno de ustedes se sumerja en agua en el nombre de Yahushua Mashiach para perdón de las transgresiones. ¿Y cuáles transgresiones? Ya le dijimos, transgresiones a la Torá. Y recibirán el don de Ruach HaKodesh como testimonio que tus pecados y transgresiones fueron perdonados. No piensen, dijo Mesías, que he venido a abolir la Torá o a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yo ni una tilde pasará de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado menor en el reino del Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Pero porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los maestros de la Torá y los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Y les digo, cuando el maestro habla de que nuestra justicia debe ser mayor a la de los maestros de la Torá, es porque él declaró que en cierto lugar que debemos hacer lo que ellos dicen. Cuando se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, y leen la Torá, los mandamientos que Elohim le dio a Moisés para pasar a nosotros, como bien lo recalcó Esteban el día que fue muerto como primer mártir. Mateo 23 del 1 al 3 dice: entonces Yahshua se dirigió a la gente y a sus talmidín, el Mesías se dirigió a los que creían en él, a su pueblo, y les dijo: los maestros de la Torá y los fariseos, los peruchín, se sientan en la silla de Moisés. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerla, háganlo, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan pero no actúan en consecuencia a los mandamientos que realmente deben de guardar. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien te habla la Torá, obedece. Que no tienes ni tan siquiera que fijarte en los errores que comete aquel o aquella persona que te está hablando de la Torá de Moisés. Esto es lo que quiere decir. Para que no me vengan con excusa que era para los fariseos que hacían eso. No. Estamos hablando de mí. Yo como hombre tengo errores y puedo cometer errores. Pero hoy te estoy profetizando lo que está escrito. Y lo que ha dicho Moisés. Esto que te estoy hablando y que te estoy mostrando, hazlo, obedécelo. No hagas como yo hago, si no te place. E inclusive en el libro de Hebreos dice, Hebreos 13, 6 y 7 creo, dice: ved cuál haya sido el resultado de la conducta de la fe de tu pastor, del pastor. Ve cuál haya sido el resultado de su conducta, y si es correcto conforme a la Torá, imítalo. Sed imitadores de mí como yo de Mashiach. Pero si no, no lo sigas. No obedezcas lo que él dice, tal, o de cómo se debe de guardar los mandamientos. No, ahí está claro cómo se deben guardar los mandamientos. Moisés lo dijo, y el Mesías también dijo: si tú no le crees a Moisés, tampoco vas a creer a mis palabras, porque Moisés, de quien habló, fue de mí. Y si vas a la parábola del rico y Lázaro, sabes bien que Abraham le dijo al hombre que estaba en tormento: a Moisés y a los profetas tienen que lo escuchen a ellos si quieren salvar sus almas, para que no vengan a condenación como estás tú en este instante.
es la fiesta de Shavuot. Y yo hubiera querido que muchos años atrás alguien me hubiera hablado como hoy yo te estoy hablando de ti. Ciertamente no hubiera cometido tantos errores, ni hubiera sufrido tanto como he sufrido en mi vida. Porque hubiera hecho lo que hicieron esos que estaban allí en Jerusalén en el día que descendió el Ruach HaKodesh. Hubiera gritado, hubiera dicho: mi hermano, ¿y qué puedo hacer para salvarme? Para escapar de la ira venidera y de la condenación eterna. Pues Pedro te sigue diciendo: hazte Teshuvá, arrepiéntete de tus pecados y bautízate en el nombre que es sobre todo nombre, y a Josué Hamashiach, porque también está escrito: vendrán días donde todos aquellos que invoquen el nombre de Yeshua Hamashiach será salvo. Amados, concluimos con nuestro lema. Conocer nuestra identidad define quiénes somos, de quién somos y para dónde vamos. Somos Israel, somos de Yahweh y no de ningún pastor ni de ninguna denominación. Y vamos para las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas conforme a las 12 tribus de Israel. En ninguna de las puertas aparece iglesia pentecostal. En ninguna de las puertas aparece iglesia adventista o metodista. En ninguna de las puertas aparece MC Shalom. En ninguna de las puertas aparece Luz de las Naciones. En ninguna de las puertas aparece Testigo de Jehová. En ninguna de las puertas aparece Sinagoga de Gamaliel. Solo 12 nombres conforme a las 12 tribus de Israel. Y el día que estemos delante del Todopoderoso y de su Hijo, el libro que será abierto será la Torá de Moisés, el mismo en quien tienen puesto su confianza. Él os juzgará. Señoras y señores, amados, el tiempo es corto. El Mesías ya viene. Va a ser muy triste si el Todopoderoso no guarda tu vida y no guarda tu alma. Vas a preferir no haber nacido, porque el tiempo en que todo va a ser revelado y va a tomar su lugar ha llegado. Se están desatando los sellos y están comenzando las grandes tribulaciones que fueron profetizadas por los profetas hace más de 2000 años. Shalom, shalom, paz y bendición.